Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo un vídeo sobre una estafa totalmente verídica que me ocurrió y que os comento para que no le suceda a más gente. Bueno, como vosotros sabréis, Wallapop es una plataforma en la que se realizan compras y ventas de productos, normalmente de segunda mano, pero hoy en día también de primera mano, de manera personal. Entonces, una cuenta de Wallapop puede vender cualquier producto. Hoy en día se venden desde casas hasta coches, hasta plazas de alquiler, hasta lo que sea, a otra persona. ¿Vale? Se puede realizar tanto físicamente como por correo postal. Wallapop te da todas estas facilidades y de hecho Wallapop tiene ciertos seguros que te permite realizar envíos de manera segura y que te permite asegurar tu dinero en casos de envíos de alta cantidad de dinero. Entonces, ¿qué me ocurrió a mí? Bueno, yo principalmente vendí este juego, ¿vale? El Mortal Kombat de la PlayStation 1, se lo vendí a un coleccionista que por Wallapop, de hecho hay bastantes coleccionistas de videojuegos y de otro tipo de cosas, pero en este caso vendí el Mortal Kombat por 26 euros a una persona que vivía en Barcelona, con lo que yo después de recibir la solicitud de pedido de esta persona de Barcelona, tuve que ir a correos, pesar el juego, meterlo en su envoltorio, etcétera, etcétera, y enviarlo a Barcelona. En este caso, bueno, en este caso y en todos, los gastos de envío siempre los cubre el comprador. En este caso el de Barcelona. El de Barcelona pagó los gastos de envío. Bueno, ¿qué pasó? Que es que a la persona de Barcelona, como veis en esta imagen de la izquierda, no le gustó el manual del juego. Yo lo entiendo perfectamente porque al ser una persona que lo que hace es coleccionar los videojuegos, entiendo que quiera que esté en perfecto estado. Y si hay algo que no le gusta, pues no pasa nada, se devuelve y se acabó. Esta persona me dijo, como podéis observar, que las hojas vienen sueltas del manual, que había 3 hojas que venían sueltas. Yo no lo recordaba así, pero bueno, lo acepté y le dije, no pasa nada, puedes devolvérmelo y no hay ningún problema. Vale, pues para devolvérmelo, esta persona lo que hace es abrir una disputa, como veis en la pantalla de en medio. Abre una disputa y tú en esa disputa comentas si estás de acuerdo con lo que él dice del producto o si no estás de acuerdo. Efectivamente, si no estás de acuerdo, pues ya sí que entra un intermediario, que sería un agente de Wallapop, a valorar quién tiene razón. Pero en este caso, como los dos estábamos de acuerdo, le dije, mira, no tengo ningún problema, me lo devuelves y se lo vendo a otra persona. No tengo ningún problema. Acepté la disputa y el material supuestamente me lo tenía que devolver esta persona, este comprador, ¿vale? A la derecha veis los detalles de la disputa, que es las hojas del manual ya estaban sueltas, así que me lo enviaron de vuelta. Me enviaron de vuelta este, este producto. ¿Y qué es lo que me llegó? Pues lo que me llegó no era mi juego, efectivamente, no era lo que yo había vendido a esta persona. Lo veréis a continuación. Hola chicos, y esto fue lo que me llegó. Yo pensé que en este paquete vendría el juego devuelto, el juego Mortal Kombat devuelto, ¿vale? Y bueno, la grata sorpresa que me llevé al abrirlo. Ahora os lo enseño. Disculpad chicos porque lo estoy abriendo con el móvil y es más complicado me parece. Pero bueno, aquí llega el famoso paquete. Yo digo, vaya, qué tanto envoltorio. Si total, aquí suele venir un juego. Y cuando veo esto digo, ¿pero qué? ¿Cómo puede ser que me haya enviado esto si esto no es mi juego? Y atentos a lo que me viene, que esto ya es lo mejor de la estafa. Una ranura de llave oxidada y vieja con este montón de posits que no entiendo para nada. Esta es la estafa de Wallapop que me han hecho. Yo supongo que esto lo habrán hecho para compensar un poco el peso del juego y que cuando lo llevan a correos el peso sea el mismo que el juego tenía al principio y de esta manera intentar falsear el envío.
Bueno, pues como habéis podido observar, lo que yo recibí no se corresponde con lo que yo había enviado. No se parece en nada, de hecho es una cerradura esta, es una ranura de llaves que, que intentó camuflar el peso del juego inicial que yo había enviado. Bueno, ante mi sorpresa, porque yo pensé que había una cámara oculta en algún lado cuando lo recibí, y dije, no puede ser, no puede ser posible. Yo escribí, intenté contactar primero con Wallapop de la manera más sencilla posible, que era mediante teléfono, y Wallapop no dispone de atención al cliente, no dispone de este servicio por telefonía móvil. Entonces yo contacté con ellos por Twitter y por correo y me dijeron que contactarían con soporte, y este fue el correo que recibí de soporte hará una semana. ¿Vale? En este correo se puede observar que ellos totalmente se desentienden porque no tienen una manera de controlar las devoluciones del comprador. Es decir, resumidamente, que si un comprador hace una compra de un producto por correo, abre una discrepancia porque no le gusta y te manda de vuelta una mierda en una caja, tú no tienes forma de defenderte diciendo que lo que te ha enviado no era tu producto. No tienes forma de defenderte. Por un lado pierdes el dinero, porque se le devuelve al comprador, y por otro lado pierdes tu producto, porque es que no te lo ha enviado de vuelta. Es una estafa bastante... es una putada realmente, porque es una estafa que si has vendido un producto bastante caro, pues te puede amargar la vida o la semana o el mes, y puedes llegar a tener problemas económicos si vendes productos caros. Gracias a Dios en este caso era un producto de 26 euros, nada más, pero creo que Wallapop debería de hacer algo realmente con esto. A mí me dice que realizarán un seguimiento del perfil del vendedor, pero el vendedor, vamos, se ha quedado con el dinero, se ha quedado con el juego y no hay más tutela, no hay más argumentos sobre, no hay más acción por parte de Wallapop en este caso. Así que nada, espero que os sirva, que no dejéis que os time nadie por Wallapop de esta manera. Si abren una discrepancia, os recomiendo siempre que haya un intermediario o que no la aceptéis. Así que nada, un saludo chicos y nos vemos en el próximo video tutorial.